Bienvenidas y bienvenidos hoy jueves 27 de marzo del año 2014 a Informa TV. Hoy estaremos viendo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal participará en la campaña La Hora del Planeta. También le estaré dando a conocer que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California advierte que la Policía Municipal es la que encabeza las quejas ante este organismo defensor. En otros asuntos veremos que Chile será sede de la Cumbre Judicial Iberoamericana con asistencia de 23 países. También estaremos viendo que nombran ya al nuevo comisionado de Derechos Humanos en Honduras. Esto y más en un instante, quédese con nosotros. Damos inicio a nuestra información nacional. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer que participará este próximo sábado 29 de marzo en la campaña internacional La Hora del Planeta, también llamada o conocida como el Apagón Mundial, la cual busca sensibilizar sobre el cambio climático. Esta iniciativa, promovida por el Fondo Mundial para la Naturaleza, World Wildlife Fund, WWF por sus siglas, convoca a apagar todas las luces en el mayor número de las ciudades del planeta para mostrar su compromiso ambiental. Esto será a partir de las 20:30 horas y hasta las 21:30 horas. Es importante señalar que esta es la quinta ocasión en la cual la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal participa en La Hora del Planeta. Alejandra Carmona Castañeda, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, manifestó que el envío de imágenes de connotación sexual entre adolescentes debe evitarse, pues dijo pone en riesgo la integridad física y moral de la persona y puede convertirla en víctima de la delincuencia o de trata. Indicó que para evitarlo se busca concientizar a las y los menores de edad sobre esta problemática, haciendo hincapié en la diferencia entre lo íntimo y lo privado, la importancia de cuidar ambas facetas y las consecuencias de hacerlas públicas por medio de Internet o bien por aplicaciones del teléfono. El Ombudsman de los Derechos Humanos en Baja California, el licenciado Arnulfo de León Lavenant, dio a conocer que Seguridad Pública Municipal encabeza el número de quejas en la Procuraduría de los Derechos Humanos a nivel estatal durante este año. También le sigue la Policía Estatal Preventiva. Es importante destacar que las principales quejas que existen contra los elementos de seguridad pública municipal son por lesiones, detenciones arbitrarias y falta de un fundamento o motivo legal. Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos de León Lavenant señaló que de las quejas que llegan a la Procuraduría, un mínimo porcentaje son las que tienen seguimiento, dado que muchos ciudadanos, dijo, no regresan por temor, razón por la cual invita a toda la ciudadanía a que pierda todo tipo de temor y a denunciar aquellos actos que vulneren sus garantías fundamentales. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Red de Artesanos y Productores Manos Creativas en el Distrito Federal inauguraron el día de ayer la Expo de Salud y Nutrición con Artesanos y Productores, misma que permanecerá abierta hasta el día de mañana, viernes 28 de marzo, en la explanada Gilberto Bosques. En la ceremonia de inauguración de esta exposición, la presidenta de la comisión, la doctora Perla Gómez Gallardo, calificó como fundamental el promover los derechos a la cultura y a la salud entre las y los habitantes de la Ciudad de México. Por mi parte, les comento que esta Expo de Salud y Nutrición con Artesanos y Productores está abierta al público de las 10 hasta las 18 horas y en ella participan 18 expositores de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y del Estado de México, quienes ofrecen, entre otros productos, que son orgánicos, café, amaranto, miel y sus derivados, entre otros. El ombudsman michoacano José María Cázares Solórzano visitó el albergue para migrantes
jornaleros denominado Roque Espinoso Foglia, ubicado en el municipio de Los Reyes, para conocer las condiciones en que se encuentran y las necesidades que se tienen en ese lugar. Acompañado del visitador regional de Zamora, Víctor Villanueva Hernández, conocieron de voz de los jornaleros algunas inquietudes para el mejoramiento del lugar, principalmente en la infraestructura como la reparación de puertas en los dormitorios y la rehabilitación de los baños sanitarios. Cabe señalar que este albergue allá en Michoacán tiene una capacidad para 250 personas y actualmente se encuentra al 100% de su ocupación. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha informado que ha recibido un total de 13 quejas relacionadas a estas con el incremento en el precio del boleto del sistema de transporte colectivo. Esto fue aplicado el pasado 13 de diciembre y estas quejas se encuentran siendo investigadas y documentadas. Cabe destacar que visitadoras y visitadores, así como personal de la Dirección General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos allá del Distrito Federal, han acudido ya a estaciones del metro los días 13 y 20 de diciembre del año 2013, los días 12, 18 y 21 de marzo de este año, entre otras fechas, para realizar tareas de observación. Y como acción preventiva y para brindar un adecuado acompañamiento en estas manifestaciones que se han dado gracias a la alza de la tarifa, la Comisión solicitó al sistema de transporte colectivo medidas precautorias para garantizar los derechos de las personas. Ante la discriminación, el maltrato físico y la falta de oportunidades que viven los adultos mayores, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez, signó un convenio general con la Coordinación Nacional de la Edad de Oro que dirige José Juan López Hernández para unir esfuerzos en proyectos de promoción, capacitación e investigación. Este convenio permitirá establecer las bases para crear estrategias coordinadas para actividades encaminadas a la protección, la observancia, el estudio, la promoción y la divulgación de los derechos humanos por medio de la formación, capacitación, cultura e investigación. Por supuesto, todo esto ante el tema de la discriminación de las personas de la tercera edad o adultos mayores. Y bien, de esta forma terminamos con nuestra información nacional. Hacemos un breve corte y regresamos con más información. Es momento de conocer lo que sucede a nivel Iberoamérica. La comunidad de la Defensoría del Pueblo de Colombia en redes sociales sigue creciendo y a buen ritmo. Este martes, la cuenta oficial de la Defensoría del Pueblo en Twitter, @defensoriacol, alcanzó los 100,000 seguidores en esta red social, registrando un crecimiento del 19% en lo que va de este año 2014. El @defensoriacol se encuentra en el top 20, es decir, la posición 19 de las entidades oficiales del Estado colombiano más seguidas en Twitter, ranking que es liderado por la Policía Colombiana allá en aquel país. Cabe señalar que en la escalafón de las 1,000 cuentas colombianas con mayor número de seguidores, la Defensoría del Pueblo se ubica entre las 600 cuentas más influyentes. Chile será sede de la 17ª Cumbre Judicial Iberoamericana que se celebrará en Santiago entre el 2 y el 4 de abril próximo, ya a la que asistirán 23 países con el fin de intercambiar los adelantos en materia judicial y mostrar cómo será la justicia del futuro y garantizar los derechos humanos. Esta reunión, que tiene como objetivo generar proyectos y acciones concertadas en el ámbito de las políticas judiciales, que busquen asegurar una administración de justicia independiente, imparcial, eficiente, equitativa y que garantice, por supuesto, los derechos humanos. El licenciado en Derecho Roberto Herrera llegó este miércoles a la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Honduras para asumir el cargo de director de esta institución. El licenciado Herrera fue nombrado el día de ayer como nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Honduras.
Él recibió el traspaso de funciones por parte del anterior ombudsman Ramón Custodio López. El día de hoy, Roberto Herrera Cáceres, que es el nuevo comisionado nacional de los derechos humanos, dijo que continuará con la estructura de defensa, promoción, respeto y tutela de los derechos humanos que erigieron sus predecesores. También es importante destacar que el nuevo titular de los derechos humanos fue elegido por el Congreso Nacional con 83 votos a su favor. Diferentes líderes indígenas colombianos se concentraron el día de ayer miércoles frente al Consulado de Colombia en Barcelona, España, para denunciar la violación de los derechos humanos que sufren los pueblos originarios en su país. En declaraciones, el secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo, AUA, Francisco Javier Cortés, dijo que el objetivo de esa acción era denunciar la violación sistemática de los derechos humanos y del derecho internacional sobre los pueblos indígenas. También dice que denuncian la presencia del conflicto armado entre el ejército colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su territorio, y además exigen la defensa de los pueblos indígenas y también de sus tierras. Esto es lo que sucede en Iberoamérica. Hacemos un breve corte y regresamos con más información. Regresamos con ustedes para informarles lo que sucede a nivel internacional. El Banco Mundial alertó que la economía de Rusia podría contraerse en este año 2014, esto si se produce una escalada de la crisis con Ucrania a causa de la anexión de la península de Crimea. La entidad financiera prevé en un informe que las sanciones de los países occidentales, así como la respuesta rusa a las mismas, generarían incertidumbres y falta de confianza entre los inversionistas y los consumidores, por lo que el Producto Interno Bruto registraría un retroceso del 1.8% este año. Además, el Banco Mundial advierte que como consecuencia de la situación en Rusia, los riesgos globales serán prominentes y la volatilidad en los mercados será alta. Continuando con otra información, le comento que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, alertó el día de ayer miércoles a crear una comisión independiente que investigue las atrocidades cometidas en Sri Lanka durante la guerra civil que finalizó en mayo del año 2009 y también en meses posteriores. Durante la presentación de un informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, Navi Pillay explicó que los mecanismos nacionales creados por las autoridades de ese país para investigar y castigar tales crímenes carecen de la independencia necesaria. En ese sentido, indicó que la negativa a dar una respuesta al dolor de las víctimas socava la confianza de los ciudadanos de que los ciudadanos depositaron en el Estado. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó el asesinato de uno de los 5 guardias fronterizos iraníes, quienes fueron secuestrados el pasado 6 de febrero en la región suroriental por un grupo militante. El titular de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo iraní ante este trágico suceso y manifestó su esperanza de que los esfuerzos de las autoridades iraníes para lograr la liberación del resto de los cautivos tengan un resultado positivo. Recordemos que los 5 soldados fueron secuestrados a comienzos de febrero mientras patrullaban una zona de la frontera entre Irán y Pakistán. En otra noticia le comento que según un estudio de 67 países realizado por la UNESCO y dado a conocer el día de ayer, señala que una mejora de los sistemas tributarios y la asignación de al menos el 20% del presupuesto público a la educación podrían generar unos 153 mil millones de dólares para el sector de la enseñanza este próximo año 2015. Por el momento es importante destacar que solo 7 de los 67 países asignan solo el 20% de su presupuesto a la educación, tal como lo recomienda Naciones Unidas, para alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo.
Por ello, Naciones Unidas ha instado a los países a recompensar ese déficit mejorando la recaudación tributaria y destinando posteriormente más recursos al sector educativo o bien al sector de la enseñanza. El representante especial del secretario general de la ONU para la República Centroafricana, Babacar Gaye, pidió ayer miércoles a todos los ciudadanos de ese país que pongan fin a la violencia y expresó sus esperanzas de que tanto los grupos Séleca como Anti-Balaka pongan el cese a sus operaciones. Durante una conferencia de prensa en Bangui, la capital de ese país, Babacar Gaye instó a los grupos armados a estar listos para participar en conversaciones en las que pueden plantear sus discrepancias. Al mismo tiempo, solicitó a las autoridades de transición que pongan en marcha un diálogo político nacional que aborde las principales causas de la inestabilidad allá en la República Centroafricana. Continuando con otra información, le comento que una treintena de países participaron el día de ayer miércoles en un simulacro de tsunami dirigido por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. Esto se realizó con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta de los países de esa región ante un desastre natural de este tipo. El escenario previó un terremoto y un tsunami a 430 kilómetros de Gibraltar, similares al que se registró el 1 de noviembre del año de 1755, aquel evento histórico que afectó a las costas de España, Portugal, el norte de África y el Caribe. Durante esta prueba de simulacro, se previó que los centros de alerta sobre tsunamis del Pacífico y de Estados Unidos enviaran mensajes de advertencia ficticios a los países participantes para probar el funcionamiento del sistema de alerta rápida para el Mar Caribe y sus regiones adyacentes y observar también si los funcionarios de enlace encargados a nivel local y nacional de replicar esta alerta reciben los mensajes a tiempo. Bien, continuando con otra noticia, le comento que, según un estudio difundido por la UNESCO, las nuevas tecnologías ofrecen en estos momentos innumerables posibilidades para acceder, producir y compartir contenidos en múltiples plataformas, pero a la vez hay un control creciente de contenidos en la red cibernética por parte de intermediarios como los motores de búsqueda y las redes sociales. Este estudio de la UNESCO, que analiza las tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios de comunicación, señala que estos controles representan una amenaza para la transparencia de la libre circulación de información y eso subraya la inquietud que genera esta privatización de la censura. Pasando a otra información, le comento que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visita en estos días Groenlandia. Esto lo hace con el propósito de presenciar de primera mano los efectos del cambio climático en esta isla, que está considerada como la mayor del mundo. Es importante señalar que esta es la primera ocasión en que Ban Ki-moon viaja a esa región autónoma que pertenece al Reino de Dinamarca. Durante su estancia, el titular de Naciones Unidas sostendrá conversaciones con representantes del gobierno danés y de los pueblos indígenas que habitan en la localidad de Uummannaq, de quienes podrá escuchar relatos acerca de cómo sus vidas han cambiado a causa del cambio climático. Esto es lo que sucede en materia de derechos humanos. Así damos por finalizado nuestro noticiario y lo esperamos el día de mañana con más información. Que tengan ustedes hoy un excelente día.